Hola, bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez hemos escuchado con más frecuencia, sobre todo en las escuelas, que es la ansiedad en los jóvenes y cómo puede afectar su rendimiento académico. Sabemos muy bien que en el nivel medio superior suele estar lleno de muchos retos. La presión de los exámenes, tareas, buscar calificaciones buenas y expectativas sobre todo de la familia, pero sobre todo pensar en el futuro. Todo esto pues, nos puede generar estrés y en muchas ocasiones lo que es la ansiedad. Para entender mejor este tema, hoy tenemos la compañía del psiquiatra Gustavo González, que es especialista en la salud mental. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, para empezar y poner el tema en contexto, desde su experiencia profesional, ¿qué tan frecuente es que los estudiantes de nivel medio superior presenten problemas de ansiedad? Yo creo que en la sociedad actual y con todo lo que está pasando, yo creo que la pregunta es quién no tiene ansiedad, ¿no? Con todo esto que pasa en el país, todas estas cuestiones como de crianzas que se están estudiando, yo pienso que es como muy común que a veces esa respuesta, que es la ansiedad, que es algo normal hasta cierto punto, pues como que sea mucho más intenso, ¿no? Porque pues tenemos que estar alerta en general de todas las situaciones. Entonces yo pienso que es como algo pues relativamente común, que pues sí se ve en la consulta. Es común que vengan adolescentes, niños, adultos jóvenes que están experimentando este tipo de síntomas, y pues al fin y al cabo eso impacta su funcionalidad en la parte escolar. Ya hablando en el contorno escolar, pues hay muchos factores que pueden generar este tipo de presión. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas o situaciones que suelen provocar la ansiedad en los jóvenes dentro de la escuela? Yo pienso que el primordial y fundamental tal vez es como los métodos de enseñanza. O sea, como esta parte es bien tradicionalista, de que se fueron estructurando métodos antes que hacían funcionar la memoria, el trabajo, la concentración, que si bien sí es necesaria, muchas veces vemos que la parte como ansiosa de un humano pues definitivamente impacta cómo percibe y cómo aprende mucho ante este tipo de situaciones. Entonces, causas directas desde, no sé, la manera de evaluar. Por ejemplo, obviamente si uno está súper ansioso y lo ponen a exponer, obviamente se va a ver limitada su desempeño. Entonces, creo que ese tipo de situaciones tendrían que ser como que mucho más particularizadas. Sé que sí, muchas veces es imposible porque no puedes estar atendiendo a todos los alumnos al mismo tiempo de manera diferente, pero creo que buscar como mejores estrategias para cómo lidiar con la ansiedad del alumno en cuanto a enseñanza, en cuanto a comunicación, pues yo creo que es algo como fundamental, porque son los factores que pues impactan. Ahora bien, cuando un estudiante vive con ansiedad constante, ¿de qué manera puede afectar en su concentración, su motivación o incluso en sus resultados académicos? Okay. Yo creo que es bien notorio, por ejemplo, cuando estamos como muy ansiosos, sobrepensamos. Mucha catástrofe, muchos hubieras, mucha incertidumbre. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de resolver un problema matemático y estoy pensando en que llegando a casa si yo saco 0 en ese, o saco una muy baja calificación, me va a impactar en cómo, no sé, me van a castigar o pues sepamos cómo es las consecuencias efectivamente, ¿no? Pues obviamente va a impactar en que yo cómo me concentro en ese momento tratando de resolver el problema. Aparte de que pues de por sí en un trastorno de ansiedad clínicamente hay una pérdida de la concentración. Si tu estado de alerta está como súper prendido, activo, obviamente vas a estar tenso de todo lo que pasa a tu alrededor y no te vas a poder enfocar a una actividad. Y es algo como muy, muy común en los pacientes que tienen este tipo de síntomas, y sobre todo los jóvenes que están descubriendo, creo que pues individualidad, pensar en el futuro. Efectivamente. Bueno, muchas veces los estudiantes no expresan directamente que están pasando por esta situación de ansiedad. Doctor, ¿qué señales o comportamientos podrían alertar tanto a los padres como a los maestros de que un estudiante está experimentando estos niveles altos de ansiedad que están relacionados más que nada en el ámbito escolar? O sea, yo creo que en la escuela lo que tal vez más se puede ver es el aislamiento social que pues una persona, un estudiante puede tener, ¿no? Porque algo bien característico es como la sensación de prejuicio que pueden sentir por los demás, aunque sea imaginario, ¿no? Como esta sensación de me están viendo, me están acusando, se van a burlar de mí, etc. Entonces, eso es como el aislamiento social. Obviamente hay personas que no están ansiosas y se aíslan, porque así son, ¿no? Otra cosa que pudiéramos ver como que se ve en la escuela son personas que luego tienen como muchos problemas gastrointestinales. O sea, creo que es común que me venga un paciente y no sé, se retire incluso de la escuela porque está vomitando, porque tiene muchas náuseas. Entonces, ese tipo de síntomas, junto con sudoración, porque se me palpita el corazón, luego estas cosas, que sí son reportadas luego como a los directivos o piden permiso, etcétera, tal vez como tenerlos un poquito más conscientes y son muy constantes, ¿no? Y obviamente yo creo que el hábitus como externo, como cómo se ve una persona, luego pues llama mucho la atención. Un paciente ansioso, un joven ansioso, generalmente está muy, si no bien inquieto, sí se le ve como que la cara de preocupación constante, ¿no? O como de irritabilidad. Son personas que se ponen muy irritables, pues porque al estar alerta, pues sí, es su forma de reaccionar, efectivamente, como cuando uno se asusta.
Entonces sí hay como datos ahí que se pueden tener en cuenta, y sobre todo que, digo, el criterio que te dice, sabes que hay que tratarte o hay que empezar a ver qué hacer, es pues que ya impacte cómo funciona esa persona, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, etc. Bien, en este punto también es importante hablar del entorno educativo. ¿Qué papel juegan los docentes y la institución educativa en la prevención o la reducción de la ansiedad de los estudiantes? Pues yo creo que cuando uno va a estudiar, pues expecta siempre cosas del maestro, ¿no? Siempre expecta, yo creo que enseñanza, tutoría y pues cierto grado de responsabilidad, pues porque está en la tutoría. Entonces, la manera de comunicar de un docente, yo pienso que tiene que ser como incluso estudiado, o sea, como algo que tiene que tener como muy presente cómo se dirigen hacia los alumnos. Obviamente si mi lenguaje, mi comunicación, mi manera de impartir una clase es muy tajante, es muy agresiva, como mencionaste hace ratito, o es muy generadora de miedo y de preocupación, pues obviamente va a hacer que mi estudiante se sienta insuficiente, que se sienta no capaz de hacer las cosas. Y al fin y al cabo todo es una cadenita, o sea, los adultos jóvenes luego como que se toman muy a pecho todo, y no es que estén mal, es que pues desesperados, si te está gritando si te está regañando pues severamente un maestro, pues obviamente se van a hacer que mal. Sí. Entonces creo que algo bien común que está sucediendo un poco con los maestros, es como que no entienden cómo lidiar con las emociones de los alumnos, ¿no? Porque he ido a platicar ahí en las escuelas y todo, y a instruir un poco, y como que esta brecha generacional entre los maestros y los alumnos como que está haciendo todo parte de aguas, de cómo los maestros lidian con que un chavo se ponga a, no sé, a jalarse el pelo o a incluso rascarse ahí, porque he tenido casos así, que no saben qué hacer. Entonces aprender cómo validar y comunicar todos esos momentos creo que es algo que sí tendría que ser parte como del proceso de educación, de aprendizaje de un maestro. Doctor, ¿qué estrategias o programas ya han demostrado ser efectivos para apoyar la salud mental de los jóvenes? ¿En dónde? Porque, por ejemplo, aquí en la isla, que yo sepa, no hay como tal. O sea, la mayoría de las escuelas tienen sus departamentos, por ejemplo, de psicología o orientación escolar, pero como tal que yo sepa que ponen programas de concientización o incluso como de vamos a desarrollar herramientas para el alumno de cómo lidiar con la ansiedad. Creo que no hay como tal. Y la verdad es que es un poquito complejo porque cada paciente es una cabecita. Sí. No, o sea, cada paciente, cada persona. Tienes que ver de forma individual. Efectivamente, porque no todos traen las mismas cosas, no todos traen la misma manera de pensar, el mismo pasado, los mismos factores, etc. Sí se pueden desarrollar como estrategias generales, como pues que les enseñes a respirar, que les enseñes ejercicios de meditación, que les enseñes a cómo validar sus emociones, a cómo analizarlas, a cómo ver cómo mi conducta impacta lo que yo siento. O sea, sí, ese tipo de estrategias como muy generales sí se puede, ¿no? Pero pues eso solo es el inicio, después de que ellos aprendan a convivir con la ansiedad. Pensando directamente en los estudiantes, ¿qué pueden ellos aprender, qué pueden ellos hacer para aprender a manejar la ansiedad y evitar que afecte sobre todo en su desempeño escolar? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que pedir ayuda. Pero que luego no es tan fácil, ¿no? Sí. No es tan fácil pedir ayuda en un ambiente donde luego pues si es generadora de ansiedad la dinámica, por ejemplo, de su red de apoyo, que pues lo más inmediato son los padres, luego se vuelve como muy conflictivo, porque pues generalmente se invalida lo que un estudiante siente. Lo ve como una rebeldía tal vez del estudiante, no como una situación que está viviendo. Exacto, como algo que no importa, que se va a quitar, que se va a ir, ¿no? Como bien dicen, es una cuestión de locos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sí, entonces, yo creo que si nos estamos hablando como de estudiantes ya adultos, más de 18 años, hay organizaciones que pues tú puedes acercarte como adulto a pedir ayuda, ¿no? Y incluso como económicamente muy redituables, por ejemplo el CIJ, que es el Centro de Integración Juvenil, el DIF, todo esto, ¿no? Que tiene esta parte de dar terapias y dar abordajes a precios muy módicos, ¿no? Entonces, lo que yo le diría es como, aunque tus papás o que tu red de apoyo no entiendan muy bien lo que está pasando, ten en cuenta y ten por seguridad que hay lugares en donde puedes acudir a pedir ayuda a pesar de eso. Exacto. Bien, ya para cerrar esta conversación, doctor, ¿qué recomendaciones le daría a las escuelas de nivel medio superior para crear un ambiente pues, que favorezca realmente para establecer el bienestar emocional en los jóvenes? Creo que algo muy importante hablando en general, porque pues obviamente no solamente para recomendaciones, que para el alumno, que para el docente, que para el director, que esto, ¿no? Es aprender a escuchar y validar lo que uno está externando emocionalmente. Muchas veces, porque creo que nos pasa a todos, muchas veces nos preocupamos por los demás, como tratando de hacer que ellos entiendan lo que yo estoy pensando, que ellos sienten. A lo que voy es, yo tengo que saber cómo tú te sientes para saber qué decir, ¿no? Y para saber cómo actuar. Entonces, eso se llama validar emocionalmente a una persona, y creo que es algo que se olvida muy común, porque no nos enseñan. O sea, no nos enseñan a cómo, lamentablemente, a validar esa parte emocional, porque todos traemos como
muy poca información durante nuestras crianzas, porque es algo que ahorita se va entendiendo mucho más. Entonces, tanto entre compañeros como entre tutores, docentes, con alumnos, creo que sería algo muy bueno que aprendieran a pensar más cómo se siente la otra persona en vez de ellos, para tratar de entender si hay algún conflicto o alguna situación o algún episodio de ansiedad de alguien o todas estas cuestiones emocionales, a entender cómo se siente la otra persona y escuchar. Sí, más que nada no dejarse llevar por el juicio, ¿no? De lo que pasó, y realmente entrar un poquito más en la profundidad del por qué sucedió. Exacto, y no tiene que ser algo profundo, simplemente con que le preguntes, bueno, esto que pasó, ¿qué te hizo sentir? Yo ya sé, debería saber qué decir, porque estoy escuchando y entendiendo cómo tú te sientes. Bien, pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta información que es muy valiosa, sobre todo por la importancia que hoy en día tiene la salud mental y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sabemos que la ansiedad hoy en día es una realidad que muchos estudiantes enfrentan y que, pues, ahora sí, como mencionaba, con el apoyo, con la red de apoyo y con las instituciones y los programas que se han generado de acompañamiento tanto psicológico como psiquiátrico para, pues, todo aquel que lo busque, pues es posible aprender a manejar y cuidar el bienestar emocional, ¿no? Entonces, sabemos que hablar de la salud mental, pues hoy en día es un paso fundamental, sobre todo para cuidarla. Y pues, muchas gracias por el espacio, por su tiempo. Y pues, no, de nada, siempre es como un gusto orientar y educar toda esta parte que afortunadamente ya se habla más. Antes teníamos como medio olvidado y que vemos que realmente si uno se involucra a entender todo este tipo de procesos psiquiátricos, psicológicos y se compromete, busca, sí logra tener un avance y un bienestar con uno mismo. Entonces, es bueno tener un espacio para... Muchas gracias. No, de nada.